¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y vamos a continuar con nuestras clases de literatura. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del realismo peruano. En la obra de uno de los máximos representantes del realismo en nuestro país, Manuel González Prada, un escrito que pertenece, pues, ¿no?, a Páginas Libres, Discurso en el Politeama. De eso estaremos hablando en esta sesión. El realismo, recuerden ustedes que surge en Francia a mediados del siglo XIX y surge en un contexto de revolución industrial. La revolución industrial va a generar justamente que dos clases sociales se vean enfrentadas. La burguesía, que busca acumular mayor cantidad de riquezas, y lo que, bueno, conocemos como proletariado, los obreros, una clase marginada que va a luchar, ¿no?, por ganar derechos. Dentro de ese contexto es que se va a desarrollar el realismo europeo como consecuencia de la revolución industrial. Y como ustedes saben, vamos a tener tres características fundamentales del realismo. Primero, la objetividad, tratar de reflejar la realidad de la manera más fiel posible a través de las descripciones detalladas y la verosimilitud en los hechos que narre. Nuestro realismo, que va a tener obviamente características comunes con el realismo europeo, también tiene algunas particularidades que tenemos que desarrollar. ¿En qué contexto se da el realismo en el Perú? Se va a dar como consecuencia de la derrota en la guerra contra Chile en el siglo XIX. Pero esta derrota no solamente hizo que perdiéramos territorio, sino que de alguna manera va a desnudar, va a mostrar nuestra realidad. Una realidad en la cual imperaba la corrupción moral y política, donde el indígena seguía en una situación de exclusión. En ese contexto es en el que se desarrolla el realismo en nuestro país. Aquí tenemos algunos representantes, los más importantes, como te decía, está Manuel González Prada y también Clorinda Mato de Turner. San Marcos de Manuel González Prada, como te comentaba al inicio, de Páginas Libres te pide un discurso que es justamente Discurso en el Politeama. Y de Clorinda Mato de Turner, una novela llamada ABC. Acá tenemos algunas características del realismo en nuestro país. Como ya se comentó, el contexto en el que se da, bueno, es una situación de muchos problemas sociales que aquejaban y aquejan a nuestro país. Hay una preferencia por una mayor objetividad. Recuerden ustedes su clase anterior, romanticismo peruano. Recuerden ustedes a Ricardo Palma, que si bien es cierto en sus tradiciones peruanas hay un trasfondo histórico, pero ustedes harán memoria, no hay una rigurosidad en cuanto al tratamiento de la historia y tampoco hay una perspectiva histórica. O sea que Ricardo Palma no tenía la intención de explicar cuáles eran las causas o las consecuencias de tal o cual hecho histórico social. Esa no era su intención. Pero en cambio, aquí hay una mayor objetividad frente a lo que Ricardo Palma predominaba una mirada subjetiva, ¿no? Aquí hay una objetividad.
Se rechaza obviamente el pasado, producto de la crisis social que se vive. Recuerden la famosa frase de Manuel González Prada, ¿no? El Perú es un organismo enfermo, donde pones el dedo, brota la pus. Entonces se rechaza ese pasado, en la cual la clase gobernante, la oligarquía, nos había llevado pues a esta derrota, no solamente militar, sino hasta moral. Y rechaza lo exótico porque se va a centrar justamente en el presente, ¿no? En lo que está pasando en ese momento. Hay una preocupación por temas sociales. Manuel González Prada también con ese discurso metafórico, ¿no? Va a decir, ¿no? En la guerra contra Chile no solo derramamos sangre, exhibimos lepra. O sea, ahí hay una preocupación por lo que es la corrupción política que se vivía. Manuel González Prada, miren cómo va a describir al Congreso de la República, y estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? Final del siglo XIX. Él va a decir, ¿no?, que el Congreso es la cloaca máxima de Tarquino, el albañal donde van a reunirse todos los albañales de la República. Albañales, los conductos que llevan el desagüe, dando a entender que en el Congreso, lamentablemente, pues, no están quienes deben estar. Y tiende a albergar, siendo generalizado o generalizando sin particularidades, digamos, lo más nefasto que puede haber en nuestro país. De por ahí tú te das cuenta que hay una preocupación por temas sociales, ¿no? También hay un nacionalismo agresivo que se entiende porque salimos de una derrota. Manuel González Prada decía que no teníamos uñas ni dientes para defendernos contra el enemigo, pero que no pasemos la página, que al joven se le enseñe a odiar a Chile, porque algún día nacerá un vengador de esas juventudes. Puede haberse equivocado Manuel González Prada de repente en no reconocer que la causa de la guerra tuvo un factor económico, ¿no? No va por una cuestión tan nacionalista, sino por una cuestión económica. Pero se comprende, ¿no? Se comprende porque él está indignado por todo lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Él critica bastante a Pierola, quien llama el enano Perinola, y se indignaba ver que Pierola brindaba con los chilenos cuando la sangre de los soldados peruanos aún estaba fresca en Arica. Se comprende ese nacionalismo agresivo, ese espíritu revanchista, ¿no? Y también busca la reivindicación del indígena. Ya te había comentado al inicio que en esta etapa todavía se vive la exclusión del indígena. El indígena, pues, que no sabía que el Perú era un país, sino uno de los tantos generales o montoneros, ¿no?, que se presentaban en la sierra. El indígena que vivía sumido en la ignorancia y en un estado de servidumbre, ¿no? El caso de Clorinda Mato y Turner, que si bien es cierto, ella se enmarca en el indianismo, hay una preocupación por denunciar también los abusos que cometían ciertas autoridades provinciales contra el indígena. Esa famosa trilogía embrutecedora del indígena, ¿no?, planteada por Manuel González Prada y continuada por Clorinda, ¿no?, de el juez de paz, el cura y el gobernador. Manuel González Prada, que no olvidemos que fue poeta, y como poeta es precursor del modernismo por la renovación métrica y estrófica, al introducir formas de la poesía alejadas de España. En su mirada antihispanista, él quería cortar ese cordón umbilical cultural que todavía nos unía con España, que ciertos sectores de la sociedad todavía no querían mantener. Él busca otros modelos en otros países, en Francia, en Inglaterra, ¿no? E introduce el triolit, el pantum, la rispeta, la cuarteta persa, por ejemplo. Por todo ello es precursor del modernismo en poesía, por esta renovación métrica y estrófica. Pero resalta más, o por lo menos eso es lo que San Marco nos pide,
el Prada ensayista, ¿no? Ese discurso incendiario, crítico, acusador, sentenciador que encontramos en sus ensayos. Manuel González Prada y Ulloa, tiene un nombre muy rimbombante, por cierto, es de origen aristocrático, pero él va a criticar justamente esa clase social y la va a señalar como la causante de todos los males sociales y la derrota. Él va a ser un antichilenista, antihispanista, un antiacademicista. Como hombre de ciencia que era, influenciado por el positivismo, por lo menos en una primera etapa, él quiere que la ciencia, el conocimiento llegue a todos, pero con un lenguaje obviamente adecuado, ¿no? Con un lenguaje acorde, pues, ¿no? A cada uno. Es anticlerical, él es un ateo convicto y confeso, y apela a una educación, pues, científica, laica, ¿no? Humanística. Y de alguna manera, cuando él viaja a Francia, ideológicamente se va a asociar con el anarquismo revolucionario. Incluso tiene un libro llamado Anarquía. Cuando termina la guerra contra Chile, él inicia una obra de polémica, de crítica social. Como acá bien indica, ataca la indolencia, la corrupción y la falsedad en el arte y en la política. El discurso en el Politeama, perdón, en conferencia en el Ateneo, él va a manifestar lo siguiente, ¿no? Va a decir que en el Perú hay anemia de ideas. Y con ese lenguaje poético va a decir, ¿no? Que los imitadores no pasan a ser más que riachuelos alimentados con el deshielo de la cumbre. Critica al romanticismo en discurso en el Teatro Olimpo, a toda la tradición romántica y obviamente a Ricardo Palma, cuando dice que al Perú llegó un romanticismo trasnochado, crepuscular, decadente. Cuando habla de la obra de Palma, él va de las tradiciones, ¿no? Él va a decir esas falsificaciones agridulcetes de la historia, ¿no? Ese monstruo engendrado de la mala novela. Y por supuesto en política, como te decía, ¿no? Él va a plantear en Semblanza Grau, por ejemplo, que Grau tenía para salvar la vida, pero que sin embargo Grau había, ¿no? Interiorizado que ningún peruano lo podía ver a él rendido en la escala de un buque chileno, ¿no? Y sabiendo que iba a morir, obviamente él cumple con su deber. Y de entender que si no hubiera sido por Grau o por Bolognesi, bueno, ¿qué seríamos, no? Y con un hálito de esperanza él va a decir, ¿no? Haciendo referencia a estos héroes, va a decir que la rosa no crece en el pantano. Van a entender que hay esperanza. Hombres como Grau, hombres como Bolognesi enaltecen a nuestra patria. En el aspecto intelectual, como ven, su obra se orienta hacia una renovación ideológica. Yo te decía, ¿no? Que él quería romper ese vínculo cultural que todavía algunos sectores mantenían y mantienen con España y buscaba nuevos caminos. En poesía, como tú ves, ahí tienes un rondel y un triole. Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Entre misterios y sonrojos, algo me dicen tus ojos. ¿Vibran desdenes y enojos o hablan de amor y de fe? Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Entonces te das cuenta que los versos iniciales se repiten al final. Para verme con los muertos ya no voy al camposanto, busco plazas, no desiertos, para verme con los muertos. Corazones hay tan yertos, almas hay que yenden tanto, para verme con los muertos ya no voy al camposanto. Mire esa estructura. Y en la narrativa, él, al igual que Clorinda Mato, es considerado un precursor del indigenismo, porque busca reivindicar al indígena que en esa época obviamente estaba marginado. Hay un poema que se llama Las tres flechas del Inca,
donde va diciendo para qué voy a usar cada una de las flechas, y para la última, él plantea lo siguiente, ¿no? Cuando le dice al indígena, ¿no? ¿Qué hacer con la tercera flecha? Atraviesa el pecho de Blanco Conquistador, ¿no? Y en Horas de Lucha, en el ensayo de Nuestros Indios, él va a ser bien claro cuando diga, ¿no? Que el indio se va a redimir merced a su propio esfuerzo. O sea, que no espere nada de nadie. Todo depende de ellos. En una primera etapa, él tenía una visión un poco paternalista y pedagógica con respecto al indígena, ¿no? En Discurso en el Politeama, él todavía piensa que llevándole la ciencia, el indio se va a redimir, ¿no? Esa madre engendradora de grandes hombres. Justamente Página Libre, lo que San Marco nos pide, vamos a ver que aquí Página Libre, que es una recopilación de ensayos, discursos y semblanzas que él hace estando en París de manera asistemática. No, él no le dio un orden ni temático ni cronológico. Son 20 composiciones. Ya los editores lo han agrupado, ¿no? En 5 bloques de 4 temas cada uno. Se habla de la guerra contra Chile, busca explicar las causas de la derrota, que para él es la ignorancia de los gobernados y el espíritu de servidumbre de los gobernantes, ¿no? Y a la inversa. También hay tema en lo literario, sugiere pues originalidad, en lo cultural, en la educación, ¿no? Pero San Marcos, como te comentaba, nos pide Discurso en el Politeama, 1888. Y bueno, leyendo acá este texto dice, ¿no? En este discurso lanza feroces críticas a la vieja clase política y a las élites sociales que no supieron impulsar el desarrollo económico. Nunca se reconstruyó el país realmente, ni la educación de las grandes mayorías, lo que trajo como consecuencia la humillante derrota en la guerra contra Chile. Repito, para él las causas de la derrota fueron la ignorancia y el espíritu de servidumbre, ¿no? El papel de la juventud, él confía bastante para la reconstrucción nacional en los jóvenes y en la niñez, en una nueva generación. No contemos con los troncos añosos del pasado, dice, ¿no? El odio contra Chile, la reivindicación indígena, entre otros. Género positivo, especie de... Hay retoricismo porque emplea figuras literarias, aunque su mensaje no se oculta, pero termina siendo metafórico, poético, ¿no? Parece que el intelectual no debe ser Lazarillo, por ejemplo, para el obrero, ¿no? Un discurso similar, ¿no? O cuando dice, no, el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, donde hace una crítica a los militares. Y así, en expresiones como que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, viejos a la tumba, jóvenes a la obra, ¿no? Hay una renovación ortográfica, recuerden que acá hay una, digamos, rebeldía ortográfica, ¿no? Página no se escribe con J, sino con G, por ejemplo. Hay un estilo sentencioso, mordaz y un poco alambicado, busca concientizar a los lectores al hacer un enfoque crítico de la realidad, y hay unas referencias literarias e históricas. Las causas de la derrota, ¿no? Por ejemplo, acá decir, ¿no? Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza, adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. La ignorancia de los gobernantes y el espíritu de servidumbre de los gobernados. Para él va a ser la causa de la derrota, ¿no? Nuestro vencedor. Influencia del positivismo y una crítica a la injerencia o introducción de la religión en la educación, ¿no? No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia, dice, ¿no? La ciencia positiva, que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que en milenios enteros de teología y metafísica. A través de un lenguaje metafórico, antitético y exhortativo, busca el cambio ideológico del Perú y por eso recurre a la juventud. Cuando dice, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a la puerta del sepulcro.
La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Es un poco la historia del discurso en el Politeama, ¿no? No lo diserta Manuel González Prat, sino un niño, Gabriel Urbino. Los jóvenes estaban haciendo una especie de kermés para recolectar fondos, para pagar pues lo que Chile nos exigía, y justamente esa frase explica, bueno, un poco la historia del discurso en el Polite. Niños, sed hombres. Acá hay un tono exhortativo, como ven, ¿no? De invocación, de llamada. Madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. La reivindicación del indígena, ¿no? La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. 300 años que el indio rastree en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadles siquiera a leer y escribir y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. Todavía tiene esa mirada pedagógica, ¿no? Al problema indígena. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura, esa trinidad embrutecedora del indio. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Claro, porque no se identifica con un lugar que no lo considera, que lo margina, que lo excluye. Critica la mediocridad y la falta de especialistas, ¿no? Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos del ejército. Denuncia la incapacidad de la clase dirigente, ¿no? En especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omnisciente. Vivimos de ensayo en ensayo. Ensayo de aficionados en diplomacia, ensayo de aficionados en economía, política, ensayo de aficionados en legislación y hasta ensayo de aficionados en tácticas y estrategias. Apela a un cambio generacional, ¿no? La orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va. Bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Que se va a manchar con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Entonces eso ha sido un poco lo que se ha querido compartir con respecto al realismo en el Perú. Haciendo un resumen, no te olvides, el realismo en el Perú, ¿en qué contexto surge? Surge en un contexto de derrota, no solamente derrota militar, sino también moral. En la guerra contra Chile, como Manuel dijo, no solo derramamos sangre, exhibimos lepra, en un contexto de corrupción política y moral, donde el indígena seguía excluido. En ese contexto es que surge el realismo en nuestro país. Muy bien, jóvenes, hasta aquí sería la parte teórica. En todo caso, nos estamos viendo ya para la segunda parte, que es la parte práctica, ¿no es cierto? La parte aplicativa.